¿Te has preguntado alguna vez por qué el mismo pueblo que esperaba con ansias al Mesías terminó diciendo no a Jesús, incluso después de ver milagros, escuchar enseñanzas revolucionarias y sentir el temblor de una entrada triunfal en Jerusalén? En los próximos minutos desvelaremos la tensión explosiva entre Roma y los celotes, las profecías que, según los judíos, quedaron en suspenso, y los detalles ocultos de un juicio nocturno que selló el destino de un nazareno colgado de un madero. Pero cuidado, lo que vas a descubrir desmonta clichés y revela motivos que van mucho más allá de la simple incredulidad. Política, miedo, identidad nacional, teología, todo se entrelaza para explicar el mayor plot twist de la historia bíblica. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas por qué los judíos rechazaron a Jesús, verás el Nuevo Testamento, el judaísmo y tu propia fe con ojos completamente nuevos. No te muevas, comenzamos ya. En el siglo I después de Cristo, Judea formaba parte del Imperio Romano, administrada primero por reyes cliente como Herodes y luego por procuradores romanos, por ejemplo, Poncio Pilato. La sociedad judía estaba fragmentada en sectas con distintas interpretaciones religiosas. Los fariseos enfatizaban la ley mosaica y tradiciones ancestrales. Los saduceos, ligados a la aristocracia sacerdotal del templo, rechazaban doctrinas como la resurrección. Grupos como los esenios vivían apartados esperando el fin de los tiempos, y los celotes propugnaban la resistencia armada contra Roma. La mayoría del pueblo, sin afiliación sectaria, practicaba el judaísmo tradicional, observando el Shabbat, fiestas, sinagoga y peregrinaciones al templo. Bajo el yugo romano creció el descontento. Impuestos onerosos, presencia de legiones paganas y abusos de procuradores generaban explosivas tensiones político-religiosas, especialmente durante festividades en Jerusalén. Era bien sabido que en Pascua podía estallar una revuelta mesiánica. De hecho, tropas romanas vigilaban el templo en esas fechas. En este contexto inestable, muchos judíos anhelaban un redentor mesiánico que expulsara a los ocupantes extranjeros y restaurara la soberanía de Israel. El recuerdo de la revuelta exitosa de los macabeos contra los griegos, siglo II a.C., y la breve independencia bajo la dinastía asmonea, alimentaban la esperanza de un líder enviado por Dios para liberar al pueblo. El clima religioso del Segundo Templo, por tanto, era de expectativa intensa, pero también de gran diversidad ideológica. Sin una autoridad profética clara, según la tradición, la profecía había cesado tras el exilio. En el judaísmo del siglo I, no había un concepto único de Mesías. Mesías significa ungido, y podía referir a un descendiente futuro de David, que sería rey de Israel en la edad mesiánica. Las Escrituras describían la era mesiánica como un tiempo de paz universal, sin guerra ni hambre, con la humanidad reconociendo al Dios de Israel. Sobre esa base se desarrollaron varias imágenes del Mesías, rey davídico conquistador. La expectativa más común era un rey de la dinastía de David, que liberaría al pueblo de la opresión extranjera y restauraría el reino de Israel. Muchos imaginaban al Mesías como un líder político-militar que derrotaría a los gentiles opresores, como Roma, y establecería un reino de paz y justicia en Jerusalén. Textos judíos del período describen a un rey ungido que conquista Jerusalén, somete a las naciones gentiles y gobierna con justicia, restaurador nacional y del templo. Se esperaba que el Mesías reuniera a todos los exiliados de Israel en su tierra y reconstruyera el templo de Jerusalén. Esta esperanza incluía la restauración tanto física, reunificación de las tribus, incluyendo las tribus perdidas, como espiritual, reinicio del culto puro en un tercer templo. La tradición resumió siglos después la creencia de que el verdadero Mesías restaurará el reino davídico en su antigua gloria, vencerá a los enemigos de Israel, reconstruirá el santuario
y reunirá a los dispersos. Si no logra esto, o si es asesinado, se sabrá que no era el prometido. Era de paz y justicia universales. Otra expectativa central era que el Mesías inauguraría una era mesiánica de paz global, haciendo cesar todas las guerras. Se esperaba la paz mundial y el reconocimiento universal de Dios bajo el reinado del Mesías. Asimismo, la tierra estaría llena del conocimiento de Dios, es decir, toda la humanidad adoraría al Dios único. Estas visiones implicaban la transformación total del mundo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Profeta o maestro inspirado. Algunos grupos concebían al Mesías más como un profeta. En el Evangelio de Juan se ve que la gente especulaba si Juan el Bautista o Jesús serían el profeta prometido. Esta corriente enfatizaba al Mesías como un maestro de la Torá renovada o predicador moral, más que un guerrero, figura celestial o sacerdotal. En círculos apocalípticos, el Mesías podía tener un cariz sobrehumano. Algunos escritos judíos presentan al Mesías como un ser casi divino llamado Hijo de Dios, que instaurará el reino final de Dios. Por otro lado, la comunidad de Qumrán esperaba dos Mesías, un Mesías sacerdotal de Aarón y un Mesías real de Israel. Incluso aparece la noción de un Mesías que sufriría la muerte antes del triunfo final. En suma, durante el Segundo Templo no había una expectativa mesiánica uniforme. Algunos judíos ni siquiera pensaban activamente en el Mesías, mientras que otros tenían esperanzas muy concretas. Sí existían principios comunes. Creían que el Mesías sería enviado con el favor de Dios para restaurar Israel, y que su llegada podía estar cercana en vista de la opresión presente. Pero las diferencias sobre su naturaleza, sus funciones y el modo de redención eran objeto de debate en el siglo I. Jesús de Nazaret, un predicador judío carismático del siglo I, atrajo a muchos que vislumbraron en él señales mesiánicas. Según los evangelios, Jesús sanó enfermos, resucitó muertos y anunció que el reino de Dios estaba cerca, actos que sus seguidores interpretaban como las obras del Mesías prometido. Algunos contemporáneos lo aclamaron Hijo de David, reconociéndolo como heredero legítimo al trono de Israel. Sin embargo, desde la perspectiva judía histórica, Jesús no cumplió las condiciones esenciales que se esperaban del Mesías, por varias razones. No restauró la independencia de Israel. Judea siguió bajo ocupación romana. Lejos de liderar una liberación política o militar, Jesús predicó la no violencia y no tomó el rol de rey guerrero que expulsara a los romanos, ni reinstauró un reino davídico soberano. El templo no fue reconstruido ni preservado. Jesús no emprendió ninguna reconstrucción del santuario, y su destrucción posterior por Roma contradice la expectativa de que el Mesías aseguraría el culto verdadero en un templo restaurado. No hubo paz mundial ni redención final. Tras Jesús, el mundo no entró en la era de paz y justicia universal. Continuaron las guerras y la injusticia prevaleció. No propagó el conocimiento universal de Dios entre todas las naciones. Aunque el cristianismo se extendió mundialmente, desde el punto de vista judío, esto no equivale al cumplimiento del conocimiento universal de Dios. La idolatría y la diversidad religiosa no cesaron. Problemas de linaje davídico. La doctrina cristiana de la concepción virginal crea un conflicto con el requisito de ascendencia paterna directa de David. Fue ejecutado de forma ignominiosa. Jesús murió crucificado, un método de ejecución reservado a criminales y sediciosos, lo que implicaba descalificación mesiánica a ojos de muchos judíos. Además, existían diferencias teológicas de fondo. La veneración de Jesús como divino es incompatible con el monoteísmo judío, y su mensaje sobre la salvación chocaba con la doctrina judía sobre expiación y obediencia a la Torá. Fariseos criticaron a Jesús por violar interpretaciones halágicas y cuestionar su autoridad. Lo consideraron un transgresor de la ley
y un potencial falsario religioso. Saduceos. La casta sacerdotal lo vio como amenaza al orden público y a su autoridad, especialmente después de la purificación del templo. Entregaron a Jesús a Pilato bajo la acusación de sedición. Escribas y doctores de la ley debatieron con Jesús y lo consideraron un impostor peligroso por reivindicar autoridad sobre la tradición. Celotes esperaban un Mesías guerrero. Al ver que Jesús no promovía la rebelión, lo descartaron. Esenios y grupos apocalípticos probablemente lo ignoraron o lo vieron con escepticismo, pues no cumplía sus escenarios apocalípticos. El pueblo común. Hubo división. Muchos lo siguieron por sus milagros. Otros se desencantaron cuando no cumplió expectativas temporales, políticas y nacionales. Declarar a Jesús Mesías podía implicar confrontación con Roma. Los líderes temían represalias y Jesús no satisfizo aspiraciones políticas de liberación nacional. Religiosas y teológicas. La adoración de Jesús como divino contradice el monoteísmo judío. Su reinterpretación de la ley y la idea de un Mesías sufriente iban contra la ortodoxia judía, sociales y de autoridad. Reconocer a Jesús habría desplazado a la élite religiosa. Las consecuencias históricas negativas asociadas al cristianismo reforzaron la convicción de que Jesús no era el Mesías. El conflicto Roma-Celotes y la postura de Jesús predicó la mansedumbre y rechazó la vía armada, lo que lo distanció de los celotes. Para muchos judíos que querían un libertador, Jesús parecía pasivo. Su postura pacífica no encajó con el clima revolucionario, contribuyendo al rechazo. Evolución del rechazo en la historia rabínica y medieval. Tras la destrucción del templo, el judaísmo rabínico se consolidó y excluyó a los judeocristianos. Textos rabínicos presentaron a Jesús como un falso maestro. Obras polémicas como Toledot Yeshu ridiculizaron su figura. Filósofos como Maimónides lo catalogaron como un Mesías fallido. La persecución cristiana reforzó una visión negativa, la visión judía moderna sobre Jesús. Hoy, el judaísmo respeta a Jesús como figura histórica, pero rechaza su mesianidad. Se lo ve como un maestro judío del segundo templo, no como profeta ni hijo de Dios. El diálogo interreligioso ha mejorado las relaciones, pero la diferencia esencial permanece. Para el judaísmo, el Mesías auténtico aún no ha llegado. La negativa judía a aceptar a Jesús como Mesías se enraiza en un entramado histórico, político, religioso y social. Expectativas nacionales no cumplidas. El mundo siguió bajo dominio romano y la independencia de Israel no se restauró. Profecías mesiánicas pendientes. No se reconstruyó el santuario, ni se inauguró una era de paz universal y conocimiento de Dios para todas las naciones. Tensión con la Torá, la afirmación de la divinidad de Jesús y la reinterpretación de preceptos básicos chocaron con el monoteísmo judío y la autoridad intocable de la ley. Impacto sociopolítico. Las autoridades temían represalias imperiales y una pérdida de liderazgo. La crucifixión deslegitimó cualquier pretensión mesiánica ante la mayoría del pueblo. Desarrollo posterior. El judaísmo rabínico cristalizó su identidad sin el templo y con la persecución medieval definió a Jesús como Mesías fallido, postura que se mantiene hoy con un tono más dialogante, pero igualmente firme. Para la tradición judía, el Mesías auténtico aún debe venir. Cuando lo haga, traerá la redención visible y completa que las Escrituras describen. Entretanto, Jesús continúa siendo valorado por algunos como maestro judío y figura histórica, pero no como el ungido prometido.